El tema de este sermón es ¿qué es la fe? ¿Y cómo se obtiene? Por Charles J. Spurgeon. Esta es la parte final del sermón predicado la mañana del domingo 17 de julio de 1881. Aquí veremos por qué la fe ha sido seleccionada por Dios como el canal de salvación. Y nos responderá la pregunta de ¿cuál es el papel y la función de la fe? Después seguiremos con la respuesta definitiva a las preguntas fundamentales de ¿qué debes hacer para creer? ¿Qué debes hacer para aumentar tu fe? ¿Y por qué es importante escuchar testimonios de los que han estado como tú? También escucharás la interesante historia del misionero africano. Por último, sabrás la respuesta a una pregunta fundamental del creyente. ¿Qué le sucede a la persona que aunque lo haya intentado todo no puede creer? Materiales contenidos en www.spurgeon.com.mx. Traducidos y leídos por Alan Román. Número 1609. En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres. Su encabezado es porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. Hasta aquí he procurado responder a la pregunta ¿qué es la fe? Ahora vamos a inquirir por qué la fe ha sido seleccionada como el canal de salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Nos conviene ser modestos al responder una pregunta así, pues los caminos de Dios no siempre han de ser comprendidos. Pero hasta donde podemos saber, la fe ha sido seleccionada como el canal de la gracia, porque la fe se adapta naturalmente para ser usada como receptora. Supongan que yo estuviera a punto de darle una limosna a un pobre. Entonces, la pongo en su mano. ¿Por qué? Bien, difícilmente sería adecuado ponerla en su oído o dejarla sobre su zapato. La mano parece hecha a propósito para recibir. Así, en el cuerpo mental, la fe está creada a propósito para ser receptora. Corresponde a la mano del hombre y hay una adecuación en otorgar la gracia por su medio. Permítanme expresarlo más claramente. La fe que recibe a Cristo es un acto tan sencillo como cuando tu hijo recibe una manzana de ti, porque tú se la ofreces y porque le prometes darle la manzana si viene por ella. La creencia y la recepción se relacionan únicamente a una manzana, pero constituyen precisamente el mismo acto como la fe que trata con la eterna salvación, y lo que la mano del niño es para la manzana, eso es tu fe respecto a la perfecta salvación de Cristo. La mano del niño no hace a la manzana ni altera a la manzana, solo la toma. Y la fe es elegida por Dios para ser la receptora de la salvación, porque no pretende producir la salvación ni ayudar en ella, sino solo recibirla. Además, la fe es seleccionada sin duda porque le da toda la gloria a Dios. Es por fe para que sea por gracia, y es por gracia para que no haya ninguna jactancia, pues Dios no puede tolerar el orgullo. Pablo dice, no por obras, para que nadie se gloríe. La mano que recibe una caridad no dice, merezco un agradecimiento por aceptar el don. Eso sería absurdo. Cuando la mano lleva el pan a la boca, no le dice al cuerpo, agradéceme, pues yo te alimento. Lo que hace la mano es algo muy sencillo, aunque es algo muy necesario, pero nunca se arroga la gloria para sí misma por lo que hace. Entonces,
Dios seleccionó a la fe para que recibiera el don indecible de su gracia, porque no puede arrogarse ningún crédito, antes bien, tiene que adorar al Dios clemente, que es el dador de todo bien. A continuación comentamos que Dios selecciona la fe como el canal de salvación, porque es un método seguro que liga al hombre con Dios. Cuando un hombre confía en Dios, hay un punto de unión entre ellos, y esa unión garantiza la bendición. La fe nos salva porque hace que nos aferremos a Dios y nos pone en conexión con Él así. Ya he usado antes la siguiente ilustración, pero debo repetirla porque no puedo concebir una mejor. Se dice que hace años un bote naufragó al borde de las cataratas del Niágara y que sus dos ocupantes iban siendo arrastrados por la corriente hacia el precipicio, cuando unas personas que se encontraban en la orilla se las arreglaron para arrojarles una cuerda a la que ambos se aferraron. Uno de ellos se sostuvo asido a la cuerda y pudo ser arrimado a la ribera, pero el otro, al ver un gran tronco que pasaba flotando a su lado, soltó la cuerda y se aferró al tronco por ser un soporte más grande que la cuerda y en apariencia mejor. ¡Ay! Pero el tronco con el hombre aferrado a él cayó en el vasto precipicio porque no había ningún vínculo entre el tronco y la ribera. El tamaño del tronco no fue de ningún beneficio para el hombre asido a él. Se requería de algo que lo vinculara a la ribera para que pudiera estar seguro. Asimismo, cuando un hombre confía en sus obras, o en sus sacramentos, o en cualquier cosa semejante, no será salvado porque no hay una unión entre Cristo y él. Pero la fe, aunque pareciera ser solo un delgado cordel, está en la mano del gran Dios del lado de la ribera. El poder infinito atrae hacia sí la línea enlazadora y de esta manera salva al hombre de la destrucción. Oh, cuán bienaventurada es la fe, porque nos une a Dios. Además, se escogió la fe porque toca los resortes de la acción. Me pregunto si me equivoco si dijera que nosotros nunca hacemos nada excepto a través de una fe de algún tipo. Si yo camino a través de esta plataforma es porque creo que mis piernas me llevarán. Un hombre come porque cree en la necesidad de los alimentos. Colón descubrió América porque creía que había otro continente más allá del océano. Muchos otros grandes hechos han surgido de la fe, pues la fe obra milagros. Las cosas más comunes son realizadas sobre el mismo principio. La fe, en su forma natural, es una fuerza que prevalece en todo. Dios le da la salvación a nuestra fe porque Él ha tocado de esa manera el resorte secreto de todas nuestras emociones y acciones. Ha tomado posesión, por decirlo así, de la batería y ahora puede enviar la sagrada corriente a cada una de las áreas de nuestra naturaleza. Cuando creemos en Cristo y el corazón se ha convertido en la posesión de Dios, somos salvados del pecado y somos conducidos al arrepentimiento, a la santidad, al celo, a la oración, a la consagración y a toda otra obra de gracia. Además, la fe tiene el poder de obrar por amor. Toca el resorte secreto de los afectos y atrae el corazón hacia Dios. La fe es un acto del entendimiento, pero también procede del corazón. Con el corazón se cree para justicia y por esto Dios da la salvación a la fe, porque reside como vecina contigua de los afectos y es pariente cercana del amor,
Y el amor, ustedes lo saben, es lo que purifica el alma. El amor a Dios es obediencia, el amor es santidad. Amar a Dios y amar al hombre es ser conformado a la imagen de Cristo, y eso es la salvación. Además, la fe engendra paz y gozo. Quien la posee reposa y está tranquilo, está alegre y gozoso, y esa es una preparación para el cielo. Dios otorga todos los dones celestiales a la fe, porque la fe obra en nosotros la propia vida y el espíritu que han de ser manifestados eternamente en el mundo de arriba, que es mejor. Me he apresurado sobre estos puntos para evitar cansarlos en un día en el que, por dispuesto que esté el espíritu, la carne es débil. Concluimos con el tercer punto. ¿Cómo podemos obtener e incrementar nuestra fe? Esta es una pregunta muy importante para muchos. Afirman que quieren creer, pero no pueden. Circulan una serie de disparates acerca de este tema. Seamos prácticos al tratar con él. ¿Qué he de hacer para creer? La vía más corta es creer, y si el Espíritu Santo te ha hecho honesto y sincero, tú creerás tan pronto como la verdad sea puesta frente a ti. De cualquier modo, el mandamiento del Evangelio es claro: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero si todavía te resulta difícil, llévalo ante Dios en oración. Dile al grandioso Padre exactamente qué es lo que te desconcierta y pídele por su Santo Espíritu que resuelva esa pregunta. Si yo no puedo creer un enunciado de algún libro, me gusta preguntarle al autor qué es lo que quiso decir, y si es un hombre veraz, su explicación me satisfará. Con mucha más razón, la explicación divina satisfará el corazón del buscador sincero. El Señor está anuente a darse a conocer. Acude a Él y comprueba que así es. Además, si la fe te pareciese algo difícil, es posible que Dios, el Espíritu Santo, te capacite a creer si oyes muy frecuentemente y sinceramente lo que se te ordena que creas. Nosotros creemos muchas cosas porque las hemos oído con suma frecuencia. ¿Acaso no han descubierto que así sucede en la vida ordinaria? Que si oyeran algo 50 veces al día, al final llegarían a creerlo. Algunas personas han llegado a creer lo que es falso a través de ese proceso. No me sorprende que Dios bendiga con frecuencia este método para obrar la fe respecto a lo que es verdadero, pues está escrito: la fe es por el oír. Si yo oigo el Evangelio sincera y atentamente, pudiera ser que uno de estos días me descubra creyendo lo que oigo a través de la bendita operación del Espíritu en mi mente. Sin embargo, si les pareciera que se trata de un pobre consejo, yo pediría a continuación que consideren el testimonio de otros. Los samaritanos creyeron debido a lo que la mujer les dijo respecto a Jesús. Muchas de nuestras creencias surgen del testimonio de otros. Yo creo que existe un país llamado Japón. No lo he visto nunca, y sin embargo creo que existe ese lugar porque otros han ido allá. Yo creo que me voy a morir. Yo no me he muerto nunca, pero muchísimas personas que eran conocidas mías se han muerto, y yo tengo la convicción de que también me moriré. El testimonio de muchos me convence de ese hecho. Escucha entonces a quienes te dicen cómo fueron salvados, cómo fueron perdonados y cómo su carácter fue cambiado. Si escucharas, descubrirías que alguien tal como tú mismo fue salvado. Si has sido un ladrón,
Descubrirías que un ladrón se regocijó cuando su pecado fue limpiado en la fuente de la sangre de Cristo. Tú que has sido lascivo en la vida, descubrirías que hombres que han caído de esa manera fueron limpiados y cambiados. Si estás sumido en la desesperación, solo tienes que reunirte con el pueblo de Dios e indagar un poco, y algunos que han estado igualmente en la desesperación como tú, te dirán cómo los salvó Él. Cuando oigas, uno tras otro, los testimonios de quienes han probado la palabra de Dios y la han comprobado, el Divino Espíritu te conducirá a creer. ¿No has oído la historia del africano a quien un misionero le contó que el agua se endurecía a veces de tal manera que una persona podía caminar sobre ella? El africano declaró que creía muchísimas cosas que el misionero le había dicho, pero que nunca podría creer eso. Cuando visitó Inglaterra, sucedió que un gélido día vio el río congelado, pero no quiso aventurarse a atravesarlo. Sabía que era un río y estaba seguro de que se ahogaría si se aventurara a atravesarlo. Finalmente fue persuadido a hacerlo y se confió a hacer lo mismo que otros habían hecho previamente. Así, es posible que cuando veas que otros creen y adviertas su gozo y su paz, tú mismo seas conducido dócilmente a creer. Es una de las maneras de Dios de ayudarnos a la obtención de la fe. Este es todavía un mejor plan. Adviertan la autoridad sobre la cual se les ordena creer, y esto les ayudará grandemente. La autoridad no es mía, pues muy bien podrían rechazarla, pero se les ordena creer a la autoridad del propio Dios. Él les ordena creer en Jesucristo, y ustedes no deben rehusar obedecer a su Hacedor. El capataz de unas obras en el norte del país había oído con frecuencia el Evangelio, pero estaba turbado por un miedo de no poder venir a Cristo. Su buen jefe le envió un día una tarjeta a las obras donde laboraba. Ven a mi casa inmediatamente después del trabajo. El capataz se apareció a la puerta de su jefe y el jefe salió y le dijo un poco rudamente: ¿qué pretendes, Juan, molestándome a esta hora? El trabajo ya ha concluido. ¿Qué derecho tienes de venir aquí? Jefe, le respondió, recibí una tarjeta de parte suya diciendo que debía presentarme después del trabajo. ¿Pretendes decirme que simplemente porque recibiste una tarjeta de parte mía, viniste a mi casa y me pediste que saliera a verte después de las horas de oficina? Bien, señor, replicó el capataz, no lo entiendo, pero me parece que, puesto que usted me mandó llamar, tenía el derecho de venir. Entra, Juan, le dijo el jefe, tengo otro mensaje que quiero leerte. Y se sentó y leyó estas palabras: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Después de ese mensaje de Cristo, ¿piensas que puedes equivocarte al ir a Él? El pobre hombre vio todo de inmediato y creyó, pues vio que tenía una buena garantía y una autorización para creer. Tú también la tienes, pobre alma. Tienes una buena autorización para venir a Cristo, pues el Señor mismo te ordena que confíes en Él. Si eso no los convence, reflexionen sobre qué es lo que tienen que creer. Que el Señor Jesucristo sufrió en el lugar y en la posición y en la condición de los hombres, y es capaz de salvar a todos los que confían en Él. Vamos, este es el hecho más bendito
que a los hombres se les pidió jamás que creyeran la verdad más divina, la más consoladora y la más apropiada que haya sido puesta jamás delante de los hombres. Yo les aconsejo que piensen mucho al respecto y que escudriñen la gracia y el amor que contiene. Estudien a los 4 evangelistas, estudien las epístolas de Pablo y luego vean si el mensaje no es tan creíble como para que ustedes se vean forzados a creerlo. Si eso no funcionara, entonces piensen en la persona de Jesucristo, piensen en quién es Él y lo que hizo y dónde está ahora y qué es ahora. Piensen a menudo y profundamente. Cuando alguien como Él les pide que confíen en Él, seguramente entonces su corazón quedará persuadido, pues, ¿cómo podrían dudar de Él? Si nada de esto sirviera, entonces hay algo malo con respecto a ustedes, y mi última palabra es: sométete a Dios. Que el Espíritu de Dios quite tu enemistad y haga que cedas. Tú eres un rebelde, un altivo rebelde, y esa es la razón por la que no le crees a tu Dios. Abandona tu rebelión, depón las armas, cede a la discreción, ríndete a tu Rey. Yo creo que jamás un alma alzó los brazos en señal de desesperación y clamó: Señor, me someto, sin que la fe se volviera algo fácil para eso en breve. Es debido a que tú todavía tienes un altercado con Dios y pretendes que se haga tu propia voluntad y que las cosas se hagan a tu manera, que no crees. Cristo dijo: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros? El yo altivo genera la incredulidad. Sométete, oh hombre, cede ante tu Dios, y entonces creerás tranquilamente en tu Salvador. Que Dios los bendiga por causa de Cristo y los conduzca en este preciso instante a creer en el Señor Jesús. Amén.